El origen del cristianismo. El cristianismo nació en la provincia romana de Judea y comenzó siendo una secta judía pequeña, de creencias apocalípticas y alrededor de 120 miembros, guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los hechos narrados en el capítulo bíblico Hechos de los Apóstoles relatan la conformación del culto, pero no son precisamente rigurosos históricamente. El cristianismo surgió del judaísmo a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías en otras lenguas. Según los textos evangélicos, en los cuales se basan las creencias de los cristianos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años se manifestó como Hijo de Dios y luego de ser bautizado comenzó a predicar junto a 12 discípulos. Durante aproximadamente 3 años, difundió unas ideas revolucionarias para la época, en el contexto de una sociedad esclavista y desigual. Predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales, y un mandato de amor al prójimo y de perdón a los enemigos. Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. El cristianismo como religión se inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés, cuando, de acuerdo con los textos sagrados, sus discípulos recibieron al Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana, según un mandato del mismo Jesucristo. A partir de la prédica de los apóstoles, el cristianismo se difundió primero por Asia Menor y luego pasó a Europa. Aunque al principio fue una religión perseguida por el Estado romano, en el año 313 después de Cristo fue legalizada y en el 380 se convirtió en la religión oficial de Roma. De esta manera se expandió por todo el territorio del imperio. Luego, a partir de la llegada de los europeos a América en el siglo XV, el cristianismo se difundió también por ese continente. Las principales características del cristianismo son las siguientes. La fe en la divinidad de Cristo constituye la creencia central de diversas iglesias y religiones, tales como el catolicismo y las distintas ramas del protestantismo, entre otras. Conservó del judaísmo los libros sagrados que conforman el Antiguo Testamento, a los que agregó el Nuevo Testamento para formar la Biblia, su libro sagrado. Los cristianos se comunican con Dios a través de la oración, que puede ser una práctica individual o colectiva. Además, existen distintas formas de rituales comunitarios, por ejemplo, la misa en el catolicismo. La evangelización, es decir, la difusión del cristianismo, es considerada un deber para los fieles. Con diferencias en las distintas ramas del cristianismo, existen rituales que se realizan en cada etapa de la vida de las personas. Tienen un calendario litúrgico festivo, cuyas fechas más importantes son la Navidad, que conmemora el nacimiento de Cristo, y la Pascua, que celebra su resurrección. Creencias del cristianismo. Las creencias del cristianismo varían de acuerdo con las diversas ramas en general. Las más importantes para la mayoría de ellas son las siguientes. Creencia en un único Dios que existe como 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del dogma cristiano, esto se corresponde con el misterio de la Santísima Trinidad. Concibe a la divinidad como un ser creador que participa activamente de su creación. Cree que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de los profetas. Considera a Jesús de Nazaret como el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, el cual corresponde con la persona trinitaria del Hijo que encarnó en forma humana. Su muerte crucificado fue un sacrificio por la salvación del pueblo de Dios. Además, cree en su resurrección al 3er día después de su muerte y en su ascensión al cielo. La muerte física es concebida como un pasaje a la vida eterna, en la que los virtuosos accederán a la gloria de Dios y los pecadores serán privados de ellas. Ramas del cristianismo.
Iglesia Católica. Es la más numerosa de todas las ramas del cristianismo. Está integrada por la Iglesia Latina y las 23 iglesias orientales. Es la rama originaria de la Iglesia fundada por Cristo. Su autoridad es el Papa, considerado descendiente de San Pedro, el primer pontífice designado por Cristo para sucederlo. Su sede se encuentra en la Ciudad del Vaticano, Roma. Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. A partir de su separación de la Iglesia Católica Latina, el 16 de julio de 1054, esta se difundió por el territorio del Imperio Romano de Oriente y es la religión predominante en los países de Europa del Este, Rusia y Grecia, entre otras. Actualmente está constituida por 15 iglesias denominadas autocéfalas, porque niegan otra autoridad más allá de la de sus propios patriarcas. El protestantismo. Se conoce con este nombre a diversas ramas de la Iglesia Reformada a partir del proceso iniciado por Martín Lutero en 1517. Estas niegan la autoridad del Papa y consideran que Dios se manifiesta a través de su gloria y de su palabra, contenida en la Biblia. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, junto con el islam y el judaísmo, es una de las tres grandes religiones monoteístas. Esta surgió en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón de los enemigos hicieron a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad, aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos. En el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. En la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión con más seguidores en el mundo, con unos 2.400 millones de creyentes. El nacimiento de la Iglesia. Pero Jesucristo no solo fundó una iglesia en el cristianismo, sino también una iglesia, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombres por el bautismo. La Iglesia está cimentada sobre el apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el primado. La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombres sobre la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán entre ellas. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. No fue fácil, por falta de fuentes históricas, conocer la actividad misional de la mayoría de los apóstoles. Nos consta que el apóstol Pedro, al marchar de Palestina, se estableció en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana. Es posible que luego residiera algún tiempo en Corinto, pero su destino definitivo sería Roma, capital del imperio, de cuya iglesia fue primer obispo en Roma. Pedro sufrió martirio en la persecución desencadenada por el emperador Nerón. El apóstol Juan, tras una larga permanencia en Palestina, se trasladó a Éfeso, donde vivió muchos años más, circunstancia esta por la cual las iglesias de Asia le consideraron como su propio apóstol. Viejas tradiciones hablan de las actividades apostólicas de Santiago, el mayor en España, del apóstol Tomás en la India y del evangelista Marcos en Alejandría, entre otros. Fuentes para la expansión. Las noticias sobre la acción apostólica de San Pablo son sin duda las más abundantes, gracias a las informaciones contenidas en los Hechos de los Apóstoles y en el importante corpus de las epístolas paulinas. San Pablo fue por excelencia el apóstol de las gentes, y sus viajes misionales llevaron el Evangelio por Asia Menor y Grecia, donde fundó y dirigió numerosas iglesias. Preso en Jerusalén, su largo cautiverio le dio ocasión de dar testimonio de Cristo ante el Sanedrín, los gobernadores romanos y el rey Agripa II.
Conducido a Roma, fue puesto en libertad por el tribunal del César, y es probable que entonces realizara un viaje misional a España, proyectado desde hacía tiempo. Preso por segunda vez, Pablo sufrió otros juicios. Fue condenado y murió mártir en la urbe imperial. La obra de los apóstoles no agota, con todo el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo. Es indudable que en la mayor parte de las veces serían hombres humildes y desconocidos, funcionarios, comerciantes, soldados y esclavos, los portadores de las primicias del Evangelio. Con algunas salvedades, es lícito afirmar que la penetración cristiana fue durante estos siglos un fenómeno que afectó a las poblaciones urbanas mucho más que las rurales. Al sonar la hora de la libertad de la Iglesia en el siglo IV, el cristianismo habría arraigado con fuerza en diversas regiones del Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia, y en Occidente, en Roma y su comarca, y en el América Latina. La presencia del Evangelio fue también considerable en el Valle del Nilo y varias regiones de Italia, España y las Galias. Características del cristianismo. En general, el cristianismo se caracteriza por lo siguiente. Es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, abrahámica, sigue la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y con fuertes raíces judías. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo, debido a que los romanos dieron muerte a Jesucristo mediante la crucifixión. Su texto sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que se corresponde con los textos antiguos de la Torá judía, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Su profeta principal es Jesús de Nazaret o Jesucristo, considerado el Mesías de Dios en la tierra, enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador, y esparcir las enseñanzas necesarias para acceder a la salvación eterna. El culto cristiano se organiza en iglesias que defienden distintas interpretaciones de los textos sagrados y distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo de su doctrina: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Se trata de una religión de inmensa importancia cultural e histórica para Occidente y el mundo entero, ya que aportó ingredientes esenciales del pensamiento medieval y moderno, gestado en Europa y luego expandido a otras geografías del planeta. El catolicismo o la Iglesia Católica, la principal rama de la religión, abarca 24 iglesias distintas: la Iglesia Latina y las iglesias orientales, que se hallan bajo administración espiritual y religiosa del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina es la más tradicional y contempla no solo a Jesucristo, sino al largo panteón de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.399 millones de fieles en el mundo. La ortodoxia o la Iglesia Ortodoxa formalmente se llama la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Mediterráneo, agrupando 15 iglesias autónomas que reconocen su única autoridad en lo espiritual, pero que se consideran afines y forman un mismo conjunto. La ortodoxia se separó del catolicismo formalmente durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054, y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles en el mundo entero. El protestantismo o la Iglesia protestante. Esta nació en el siglo XV con la llamada Reforma Protestante, cuyo iniciador fue Martín Lutero, y que rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, pero especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa y con su autoridad única sobre todos los cristianos. Así nacieron diferentes iglesias protestantes que adhieren al cristianismo, pero que lo reinterpretan de un modo más parecido a los textos originales cristianos. Alejándose así de la doctrina católica, las iglesias protestantes son la Iglesia Anglicana,
la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. El protestantismo posee un estimado de 801 millones de seguidores en el mundo entero. Ritos cristianos. Los ritos cristianos pueden variar inmensamente, dependiendo de la iglesia cristiana en la que se practique. Sin embargo, muchos de ellos coinciden o son tan esenciales que son compartidos por todas las ramas cristianas, aunque no necesariamente del mismo exacto modo. Por ejemplo, el bautismo, rito de iniciación a la fe, típicamente llevado a cabo en la niñez. Consiste en sumergirse o derramar agua sobre la cabeza, imitando el rito iniciático de Juan Bautista a los seguidores cristianos en el río Jordán. La idea es que se entre el agua pecador y se emerge renovado, limpio, listo para el pacto con Dios. La misa, reunión semanal para llevar a cabo la liturgia cristiana, en días y horas específicos, dependiendo del contenido a leer y de los hechos a conmemorar. Específicamente en las fechas importantes para la religión cristiana, como el nacimiento de Cristo 24 de diciembre o la visita de los Reyes 6 de enero. La comunión, rito de aceptación voluntaria del cuerpo de Cristo, es celebrada en la mayoría de las iglesias cristianas, ya sea al final de la misa o como un evento importante en el ingreso de los jóvenes cristianos a la feligresía. Durante el fin de la niñez, este último caso es típico del catolicismo, que lo llama la primera comunión. La confesión y la penitencia, comunes en el catolicismo y en la ortodoxia, consisten en el relato de los propios pecados por parte del fiel a un sacerdote, para que le absuelva y lo oriente espiritualmente hacia el perdón de Dios. En líneas generales, el cristianismo valora el alma inmortal por encima del cuerpo terrenal, y para entender el origen del cristianismo, tenemos que tener en cuenta la existencia de Dios. Y para eso es bueno saber las versiones entre un ateo y un clérigo. Debate teológico y científico para plantear preguntas, promover el diálogo y permitir la discusión del tema en medio de la diversidad de las ideas y del pluralismo de los argumentos, con respeto y rigor, sin dogmatismos ni fundamentalismos. Allí se encuentran el científico británico Richard Dawkins, representante del ateísmo y crítico de la existencia de un creador sobrenatural, y por otra parte, Gerardo Remolina, teólogo filósofo, uno de los pensadores jesuitas más reconocidos y rector de la Javeriana entre 1998 y 2007. El interés de las personas en este encuentro radicó en la necesidad de escuchar de primera mano las razones científicas y religiosas que les permitieran comprender a algunos y confirmar a otros sus propias creencias y posición frente a la religión. El agnosticismo y el ateísmo, la pregunta que dio título al debate, ¿es Dios una ilusión?, fue la primera en ser respondida y argumentada en ponencia por los dos invitados. Para Remolina, a lo largo de la historia han existido innumerables dioses. Por eso es importante aclarar de qué Dios se está hablando y a qué se refiere el término ilusión, pues Dios es un nombre común que tiene significados múltiples, e ilusión puede ser un juego de la mente, pero también un anhelo, la esperanza de algo posible. En su concepto personal, Dios es el ser que todo lo envuelve y lo penetra, fuente y origen de todo, aquel ser inmanente que está presente en todo. Mi ser y el ser de todos los demás no es una ilusión. Dawkins respondió explicando que la única razón de creer en Dios es que la mayoría de las personas han sido educadas en una creencia cristiana. Todos creen en el mismo Dios de sus padres, pero si se hacen la pregunta científica de la existencia de Dios, de si Jesús convirtió el agua en vino o resucitó a Lázaro, estoy seguro que los teólogos sofisticados no creen en esto.
pero lo mencionan en un sentido simbólico y poético. Pero si lo explican hacia su congregación, sospecho que llamarían a su Dios una ilusión.